Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Vidas que Enseñan, como todos los martes, donde siempre tratamos de contar historias de superación personal, de resiliencia, hablamos de salud, de historias que inspiran, que generan esperanza, optimismo. Y hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar de la esclerodermia, ¿sí? Que es una enfermedad rara, poco frecuente, de difícil diagnóstico, ¿sí? Y bueno, vamos a conversar con especialistas, ¿sí? Con dos doctoras que nos van a contar un poco de qué se trata, por qué afecta más a las mujeres que a los hombres, cuáles son las complicaciones, cómo es vivir con esta enfermedad, y para eso también vamos a contar con la grata presencia de dos pacientes que nos van a contar un poco de cómo es el día a día con esta enfermedad, el tema del diagnóstico, la calidad de vida que tienen, cómo fueron avanzando en relación al tratamiento. Así que ya en unos segunditos más arrancamos con este programa especial en Vidas que Enseñan. Todos tenemos una fuerza dormida que se despierta en situaciones límites. Auspician este programa Doctora Verónica Molina, fundadora y directora del ICFT, Instituto de Constelaciones Familiares y Abordaje del Trauma, espacio de asistencia y formación integrativa. Se brindan talleres periódicos de constelaciones familiares, de consulta individual, de pareja y de familia. Y también la formación en constelaciones familiares y temáticas relacionadas al abordaje del trauma. Instagram, @constelacionesdra.bcortamolina. Web, constelacionesdramolina.com. Facebook, Constelaciones Familiares DRA Verónica Molina. WhatsApp, 54911 3291 3675. Concienciaelevada.cae es un espacio que abre la puerta para que historias de vida, experiencias transformadoras y eventos solidarios encuentren un lugar para ser contados, con el objetivo de acompañar a aquellos que se atrevan a adentrarse en la búsqueda espiritual. Conciencia elevada, un viaje transformador hacia el interior, hacia una conciencia plena. Porque ser consciente es la llave principal para elegir el modo que queremos vivir. Puedes seguirnos en Facebook, concienciaelevada.cae, y en Instagram, @concienciaelevada.cae. Vamos a hablar sobre la esclerodermia, y para eso tenemos 4 entrevistadas. Continuamos a dialogar, como venimos haciendo a lo largo de todo este año, obviamente por la pandemia, a través de Zoom. Está la doctora Sandra Montoya, que es reumatóloga, subdirectora de la carrera de médico especialista en reumatología de la UBA. Además es la asesora médica de Salud. También está con nosotros la doctora Gabriela Cabá, que es médica neumonóloga, coordinadora del consultorio de cirugía pulmonar y jefa de docencia e investigación del Hospital Centrángulo. Ana Salas, que es paciente con esclerodermia, fundadora de Salud, una asociación que brinda acompañamiento, información y capacitación para pacientes, familiares y demás personas interesadas en esta enfermedad. Y Claudia Rivero, que ella es farmacéutico y también padece esclerodermia. Bueno, para arrancar con meternos un poco en lo que es esta enfermedad, quiero comenzar hablando con vos, con Sandra Montoya. Bueno, para que nos cuentes de qué se trata esta enfermedad, qué es la esclerodermia. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. La esclerodermia en realidad es una enfermedad que se caracteriza por alteración vascular, ¿sí? Hay una alteración inmunológica también y fibrosis. Esas serían las 3 características de esta enfermedad. La fibrosis va a tener que ver con el compromiso de la piel y también con algunos órganos internos que van a marcar los síntomas que a veces tienen los pacientes con esclerodermia. Es una enfermedad de las que uno llama como poco frecuente. En Argentina, hablar de una enfermedad poco frecuente es hablar de una enfermedad que afecte a 1 o menos de una persona por cada 2.000 habitantes.
Esto hace que muchas veces el tiempo al diagnóstico esté como retardado. Es decir, hay como todo un caminar que seguramente tanto Ana como Claudia luego nos comentarán, hasta poder llegar al diagnóstico. Uno de los síntomas más importantes de esta enfermedad, importantes por la frecuencia e importantes porque puede advertirnos de que está ocurriendo, es el fenómeno de Raynaud. ¿Sí? Más del 90% de los pacientes con esclerodermia presentan fenómenos de Raynaud. Y esto ha hecho que sea el motivo de muchas publicidades como para poder difundir la enfermedad. Ya que se trata, como dijimos, de una enfermedad rara, lo más importante para poder contrarrestar esa baja prevalencia que tiene es difundirla, hacer que se conozcan tanto desde la población como desde la comunidad médica. Y este fenómeno de Raynaud se caracteriza por el cambio de coloración de las manos. Son lo que a veces se ha llamado en algunas publicidades las manos azules. El cambio de color tiene que ver con la alteración vascular, con el frío, y eso hace que, o lleva, mejor dicho, a la persona a consultar a ver qué es lo que está pasando. Junto con el tema del fenómeno de Raynaud, el otro es el compromiso de la piel. Los pacientes van notando que puede haber un engrosamiento o una tirantez de la piel. Y también otro aparato que frecuentemente se afecta es el gastrointestinal. De todos los órganos y sistemas que puede afectar la esclerodermia, uno tiene que tener especial atención en el aparato respiratorio. De eso voy a dejar que hable la doctora Gabriela Tabaj, pero es importante tener presente el compromiso porque es el que conlleva la mayor severidad o la mayor carga de la enfermedad. Sandra, te pregunto por qué es tan complejo esto del diagnóstico. Yo por ahí decía un resumen en la introducción de que se puede llegar a confundir con otras patologías, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto diagnosticar la enfermedad? El tema del diagnóstico, uno es por la presentación. La presentación muchas veces es muy heterogénea. Si bien el Raynaud puede ser la puerta de entrada, hay personas que padecen Raynaud, que presentan Raynaud, pero que no tienen esclerodermia. Entonces eso también puede suceder. Y la falta de difusión de la enfermedad también hace que muchas veces no concurran a la consulta o concurren a la consulta y como el cuadro es muy heterogéneo, aparecen algunos síntomas y no síntomas cardinales, puede que no se diagnostique. Claro, tal cual. Y decíamos hace un ratito, antes de arrancar con el programa, que por lo general esta enfermedad, digamos, suele atacar más a las mujeres, ¿no? Y por ahí las mujeres de 30, 50 años. ¿Por qué sucede esto? En realidad no se sabe por qué, pero sí la relación hombre-mujer es a favor de las mujeres en este caso, y también depende de la región. En algunas regiones esa relación mujer-hombre es mucho más marcada, como por ejemplo en Japón, que puede llegar a ser la relación de 14 veces mujeres por un hombre, ¿sí? A la relación en Europa o Gran Bretaña, que es más parecida quizá a lo que nosotros vemos, pero más del 75% de las mujeres en general, más del 75%
95% de los pacientes con esclerodermia en general son mujeres. Tal cual. Como bien dijiste vos, en esa edad, ¿sí? En edad Sí. media. Y tiene, digamos, se sabe por qué a esa edad tiene que ver por ahí. No, el tema de Estoy las pensando por ahí que a esa enfermedades edad por ahí, las mujeres son madres o la menopausia. No, no se sabe, hay varias teorías, pero en general la causa de las enfermedades autoinmunes son desconocidas, ¿sí? Pero así como hay otra enfermedad autoinmune y muy frecuente, como la artritis reumatoidea, que predomina en mujeres también y más jóvenes, ¿sí? En la esclerodermia se da en mujeres, en realidad, más o menos entre los 30 y pico y 50 y pico de años. Y ahí, digamos, estamos hablando de una enfermedad autoinmune, ¿no? Como que, digamos, el mismo cuerpo ataca a uno mismo o a una misma. ¿Se conocen, digamos, las causas, digamos, de esta enfermedad? No, las causas de esta enfermedad es desconocida, no se sabe por qué hay una pérdida de la tolerancia inmunológica. Sí, se sabe que hay una alteración a nivel vascular, hay una alteración de la autoinmunidad, ¿sí? Y hay un aumento de la fibrosis, que serían, como dijimos al principio, los 3 puntos cardinales de esta enfermedad. Y esto, digamos, yo había leído, buscando un poquito sobre la enfermedad, que es una enfermedad que en cierto punto es discapacitante, digamos, para quienes lo padecen, o no necesariamente se tiene que dar esa situación. El tema, como dijimos, que es una enfermedad rara y que lleva tiempo al momento del diagnóstico, muchas veces si ese tiempo es demasiado prolongado, uno pierde lo que son las ventanas de oportunidad de tratamiento, ¿sí? ¿Qué sería? Sería el momento ideal en que uno puede atender el tratamiento de esta enfermedad. Hay momentos en que las alteraciones son reversibles, ¿sí? Y otros momentos, cuando pasa el tiempo, son irreversibles y entonces es más difícil poder quitar el daño. Pero de todas maneras, a veces, aún llegando a tiempo, puede pasar de que el daño se instale de todos modos. Estamos escuchando a la doctora Sandra Montoya, que es hematóloga y subdirectora de la carrera de médico especialista en reumatología de la UBA. Ya vamos a seguir con vos, Sandra. Le quiero pasar a hablar con tu colega, con Gabriela Tabás, que es médica neumonóloga, para preguntarte, bueno, en qué momento, digamos, por qué, digamos, una neumonóloga o un neumonólogo tiene que ver, digamos, y es consultado acerca de la esclerodermia, ¿no? ¿En qué lugar aparece? Bueno, buenos días, gracias Ale por invitarme. Y sí, es como explicaba Fabiana, es muy importante tener en cuenta que son pacientes que, si bien es una enfermedad poco prevalente, tiene estas características que el médico debe sospechar ante la presencia de las cosas de los elementos que comentaba Fabiana. Y como bien explicaba ella, es una enfermedad sistémica, o sea que afecta a todo el organismo, pero tiene cierta predilección por algunos aparatos. Uno de los aparatos que más predilección tiene es el pulmón. Y es importante tener en cuenta por 2 motivos. Primero, por la frecuencia. Es muy frecuente que afecte el aparato respiratorio. Algunos dicen que más del 80% de los pacientes con esclerosis sistémica o esclerodermia tienen compromiso a nivel pulmonar. Y otra de las cosas que le da peso al aparato, o al neumonólogo en un paciente con esclerosis sistémica, es que este compromiso pulmonar también es importante en lo que se refiere al pronóstico. Como decía Fabi, una de las cargas más importantes de la esclerodermia se da en el aparato respiratorio. O sea, un paciente con compromiso pulmonar
puede tener un compromiso pulmonar leve, puede tener un compromiso pulmonar más importante, pero ese compromiso pulmonar a la larga puede llegar a ser importante en su pronóstico. Por eso hay que buscarlo, porque es frecuente y porque tiene impacto en el pronóstico. El compromiso pulmonar, hay que buscarlo de manera sí, activa, decime. porque el compromiso Claro. pulmonar no siempre se manifiesta precozmente. Y como explicaba Fabiana, hay una ventana de tratamiento. Entonces, uno lo tiene que buscar para ver si está este compromiso pulmonar, porque si está, tenemos que ver si hace falta un tratamiento. ¿Sí? Porque el tratamiento debe darse en un momento en el cual el organismo sea capaz de tener algún grado de reversión. Si no, es un tratamiento que no le va a servir para demasiado. Claro. A nivel del aparato respiratorio, lo que más compromete la esclero es lo que se llama intersticio. El intersticio es el espacio en donde se genera el intercambio gaseoso. ¿Qué significa esto? Que el organismo capta el oxígeno y devuelve el dióxido de carbono. Es a ese nivel. Y ahí hay vasos, que es lo que explicaba Fabiana, donde está el componente vascular importante, y también se produce la fibrosis. Entonces de ahí sacamos dos complicaciones importantes de la esclerodermia del aparato respiratorio. De los vasos puede tener lo que se llama hipertensión pulmonar. Y del pulmón propiamente dicho, del intersticio, es lo que denominamos compromiso intersticial o fibrosis pulmonar. Dijimos que más o menos el 80% de los pacientes pueden tener fibrosis pulmonar. Puede ser asintomática, el paciente no registra lo que le está pasando, no tiene sensación de falta de aire, no tiene tos, y en otros casos sí puede tener sensación de falta de aire que empieza durante la actividad física y puede llegar a ser hasta en reposo también. Mira, y vos decías hace un ratito, Gabriela, esto de que hablabas de asintomático y como que a veces hay que ir a buscar esta complicación que por ahí puede llegar a tener el pulmón cuando esto justamente no está evidenciado. ¿De qué manera se sale a buscar esa complicación? Bueno, contamos con diferentes tipos de herramientas, ¿sí? Uno se llama tomografía computada, que es como una foto del pulmón. Esa tomografía me va a decir si tiene fibrosis o no tiene fibrosis. Además, me va a decir si es extensa o es limitada, es mucha o es poca. Otra herramienta que me sirve para ponerle un número, para saber qué porcentaje, por decirlo de alguna manera, está afectado, es lo que se llama pruebas de función pulmonar, que incluye la espirometría y otra medición que se llama DLCO, capacidad de difusión del monóxido de carbono. Entonces, básicamente, uno hace una tomografía que debe ser bien hecha, en un lugar que sepan ver este tipo de patologías, porque hay que ver algo muy finito, en donde me dice, ¿tiene intersticial o no tiene intersticial? Si tiene, me va a decir cuán extenso está. Y la espirometría y la DLC me van a ayudar a ponerle un número. Para lo intersticial y para lo vascular, para la hipertensión pulmonar, ecodoppler cardíaco, que es una ecografía. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, vamos a seguir hablando con ustedes, Sandra y Gabriela, las especialistas médicas de este programa especial de Vidas que Enseñan sobre la esclerodermia, pero quería escuchar un poco las historias, ¿no? Historias de vida de personas, digamos, en este caso dos mujeres que viven y conviven con la esclerodermia. En primer lugar con Ana Salas, que bueno, podemos contar como a raíz de su enfermedad fundó Esclerosalud, esta asociación que hacía una introducción al principio. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo tuve un bastante placer tiempo. escucharte. Sí, Gracias. no, era un placer escucharte y además agradecerte porque vos ayudaste activamente en poder convocar a estas mujeres muy valiosas y con mucha experiencia en esta temática especial que estamos tocando en este programa. Y bueno, en principio, bueno, sé que por una nota que se hicieron en La Nación, una colega que también escribo yo con ella, que en tu caso fue como un peregrinaje esto de llegar al diagnóstico, ¿no? Contanos cómo fue ese recorrido y qué síntomas tenías. Fue un recorrido muy largo, yo estuve 8 años, por eso también le doy tanta
hago tanto hincapié permanentemente en el peregrinaje, ¿no? De la búsqueda de la enfermedad, lo que nosotros llamamos la odisea diagnóstica. Y en realidad fue de mucha confusión. Yo siempre digo que tuve la suerte de que en ese momento estaba en un momento de mi vida que estaba muy bien económicamente, o sea que ni siquiera tenía la excusa de decir, no contaba con herramientas, al contrario, estaba en el plan más alto de una de las mejores prepagas, o sea que tenía acceso a todo. Eso también me dio lugar a que se disperse, porque he pasado por infinidad de especializaciones. Bueno, obviamente que me mandaron al psicólogo, al psiquiatra, siempre el estrés aparecía en medio de todo. Y bueno, y pasé, realmente yo descubrí la enfermedad por la publicidad de las manos azules. Fue literal, lo mío fue como, yo siempre digo que es como una publicidad dentro de otra publicidad, porque yo estaba tirada en el sofá en mi casa leyendo y vi en el televisor que estaba mudo, esas manos azules, puse sonido y me entero que hay una asociación de pacientes con manos como tenía yo, que me decían que era nervioso, que era cervical, que era, no sé, tuve mucho tiempo yendo al cardiólogo, a traumatólogos, a un montón de lugares, pero nunca me habían mandado a un reumatólogo. Y ahí es donde empieza, ahí es donde me entero. De hecho, Ana, ahora... Sí. Sí. Quiero volver un poquito atrás, ¿no? Porque hay como un disparador que vos contaste en la nota, que me parece muy gráfico para contarlo y para que la gente por ahí que esa anécdota con el tema de las llaves, ¿no? Cuando vos querés ingresar a tu casa y, bueno, con qué cosa te encontrás, qué es lo que te pasa en ese momento. Sí, digamos que el primer síntoma, que es como decía la doctora Fabiana Montoya, que es el síndrome de Raynaud, que es un gran detector de nuestra enfermedad, que son los dedos blancos, que se van poniendo morados, azules, o sea, van azules, morados. Los dedos duelen muchísimo. Es una sensación de dolor punzante muy particular, no es como cuando uno se golpea, porque el dolor es como al revés, como que va de adentro hacia afuera. En un golpe el dolor es de afuera hacia adentro, y estos son como pinchazos que van de adentro hacia afuera, y la sensación de que, o sea, los dedos se ponen duros, no se perciben, no se sienten. Entonces, sí, está la anécdota que es cotidiana, porque no es una vez o un día de frío. Por ejemplo, yo suelo tener episodios, o la mayoría, cada uno tiene, la esclerodermia es muy particular y el Raynaud también. Pero en mi caso, en invierno, puedo tener 3 episodios, suelo tener 3 episodios diarios, que ahora los manejo distinto, ya me siento, corto lo que estoy haciendo, respiro, pero en esos momentos que yo no sabía de qué se trataba, la vida continuaba. Y no solamente me ha pasado de no poder agarrar las llaves. Los episodios duran un tiempo. No, te pregunté eso, episodios. ¿Qué serían Esos episodios? episodios que los dedos se ponen blancos o azules, que no se perciben, no hay sensación de poder tocar ni agarrar nada, y qué pasa con los pies también, porque en realidad el Raynaud, y ahora hago un poquitito, el Raynaud ataca a las manos, a los dedos de las manos, los pies, los pezones, los labios, lengua, punta de nariz, y también eso voy a contar, que me ha pasado de estar mucho tiempo sin registrar, o sea, yo no me podía duchar como siempre, porque me dolían los pezones
terribles cuando el agua me caía, el agua de la ducha me caía en los pezones, y yo tenía como una costumbre de ponerme de espalda, adquirí el hábito de bañarme de espalda, hasta que un día me entero de que también afectaba a los pezones. Y lo resolví rápidamente con cinta adhesiva, y me he tenido que bañar hasta con corpiño, porque era imposible el dolor. Obviamente que la medicación ayuda un montón y que hay un montón que realmente ya esa parte la pude superar. Pero por eso digo, cada caso es distinto, porque a veces la enfermedad avanza y rápidamente se detiene. Pero volviendo a la experiencia, es muy importante que la gente pueda detectar, y hombres y mujeres, ¿no? Porque los hombres también, pero que puedan detectar estos signos, que son, no puedo agarrar la llave, no puedo agarrar la tarjeta de crédito para pagar en el supermercado, o agarrar una lapicera, o de repente yo me compraba lápices con la gomita atrás en la punta, y con eso escribía con la computadora. O sea, uno empieza a adquirir hábitos, recursos, y no se da cuenta de que puede estar atravesando por una enfermedad que vamos avanzando en el día a día y no nos detenemos a decir, no, acá hay algo que no está funcionando bien. Y Ana, es ahora muy importante. Vamos a meternos, vamos a ir con la historia en un ratito, pero yo te quería preguntar, vamos a ir para adelante, pero haciendo un recorrido, tuviste 8 años sin diagnóstico, ¿sí? Y dijiste que fuiste de diferentes especialidades médicas, menos de un reumatólogo o reumatóloga. Yo te quería preguntar cómo era tu vida, digamos, si vos podías hacer una vida, entre comillas, normal, si podías trabajar, si podías hacer las tareas del hogar, no sé, caminar, si haces ejercicio físico, ¿no? Digo, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo tu cabecita, digamos, funcionaba a pesar de estas dificultades que tenías? En realidad mi vida funcionaba bastante, digamos, disimulada, porque la sensación familiar era que todos los días tenía alguna dificultad o me dolía algo, entonces empecé como a no decir lo que me estaba pasando. Vuelvo a que yo tenía la suerte de contar con recursos, y entonces tenía gente que me ayudaba en casa. Si el estrés influye, digamos, ¿no? Y puede ser un factor desencadenante de la enfermedad de la esclerodermia. En realidad, sí, en todas las enfermedades autoinmunes, sí, el estrés puede ser un factor desencadenante, y también puede ser un factor desencadenante de aumento de actividad. Entonces, cuando uno habla de salud, no habla solo de falta de enfermedad, sino de un equilibrio a nivel físico y psíquico, emocional. Pero sí, el estrés juega, a ver, tampoco es que uno puede vivir sin estrés. Quizá lo que sí puede es contrarrestarlo y tener o dar lugar a situaciones gratificantes como para contrarrestar otras que no lo son tanto, ¿no? Tal cual, tal cual. Y te pregunto a vos, Gabriela, esto, digamos, te contaba Ana, esto de, por ahí tanto tiempo de peregrinando por diferentes especialistas médicos, ¿cómo influye, digamos, eso en la vida cotidiana de la persona, eso de estar años por ahí sin saber, bueno, qué me pasa, o esa imposibilidad de poner un nombre y apellido a lo que tengo, ¿no? Sí, es duro porque en realidad es una historia que uno ve de manera recurrente en muchas de las patologías poco prevalentes, no solo en esclerodermia, sino en muchas de las patologías raras. Esta peregrinación en donde se va por lo menos a 3, 4 médicos, que tiene que ver muchas veces con la falta de visibilización de la enfermedad, y creo que este tipo de actividades ayudan un montón, así como para Ana ver la publicidad, la campaña de las manos azules le hizo prender una lamparita y decir, a mí me está pasando esto. Creo que la visibilización de todas las enfermedades poco prevalentes, tanto para los médicos como para los pacientes, ayuda muchísimo,
porque es una figurita repetida en patología rara. Creo que Fabiana va a estar de acuerdo porque ella ve muchas patologías poco prevalentes y es así. Sí, totalmente. Y algo, si bien hay una ley de enfermedades poco frecuentes que tiende a que al paciente esté cubierto, digamos, en su tratamiento integral, no es lo que muchas veces sucede. Al peregrinaje del diagnóstico, ¿sí? También se suma después el conseguir los tratamientos, el acceso al tratamiento. Hay en muchos casos que dicen no está incluido dentro del PMO. Entonces eso hace que la carga de la enfermedad no tiene solo que ver con la afectación orgánica, sino con todo lo otro. Es decir, que muchas veces nos pasa, yo trabajo en el hospital público, nos pasa que a veces el paciente se termina como cansando, ¿sí?, de presentar papeles, de que se pierdan expedientes, de que tenga que discontinuar el tratamiento. Entonces, si estamos hablando de ventanas de oportunidad, no solo es importante el diagnóstico precoz en estas patologías, sino el poder trabajar, que por eso yo felicito a Ana, a Claudia, que trabajan en pos de mejorar el acceso, ¿sí? El acceso a los tratamientos, entre Tal otras cual. cosas. De hecho, ahora vamos, en la segunda parte vamos a hablar un poco de todo esto, de los tratamientos, de cómo tener una mejor calidad de vida, y vamos a seguir conociendo la historia de Ana, pero antes de terminar este primer bloque quería presentarles a Claudia Rivero, que bueno, es farmacéutica, como decía al principio, y bueno, y padece esclerodermia. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la Bueno, invitación. un placer. Contanos un resumen, digamos, de cuáles eran los síntomas que tenías, cómo llegaste al diagnóstico, cómo era tu vida, digamos, en medio de esto de por ahí no saber qué era lo que te pasaba. Ujú. Bueno, yo no tuve ese peregrinar realmente. La verdad es esa. Mi síntoma primero fue el fenómeno de Raynaud. Yo trabajaba rodeada de médicos, así que tuve esa suerte de que, bueno, de poder consultar rápidamente. Mi primer consulta fue a un reumatólogo, y a pesar de eso me dijo, bueno, tenés Raynaud, puede aparecer o no la enfermedad, tenía los anticuerpos de esclerodermia, y yo dije, bueno, será una enfermedad tranquila, pero no, en pocos meses realmente era una persona, entre comillas, con discapacidad. O sea, yo tengo una esclerosis sistémica que fue altamente progresiva, o sea, todo se manifestó muy rápidamente, así que en pocos meses, o sea, de ser una persona activa, independiente, con 2 trabajos, encima yo trabajaba mucho en la calle porque estaba en el área comercial de un laboratorio, rápidamente estaba a los 5 meses en un centro de rehabilitación porque no me podía mover. Esta esclerosis de que hablaron las doctoras previamente, esta fibrosis, a mí muy rápidamente me empezó a afectar todo el cuerpo y, a ver, no sé cómo, esto de la llave me pasó, en mi casa tuvieron que cambiar la puerta de mi casa y ponerme un sensor para poder abrir, que siempre digo, y como se está diciendo todo el tiempo, en esta enfermedad tenés que tener para sobrellevarla recursos, ¿no? Y es como que esto que hago yo de participar en una charla es no solo para que se haga conciencia, sino también para que se conozca, porque la gente que no tiene recursos, esta enfermedad es mucho más dura de transitar, ¿no? Es una enfermedad crónica como hay muchas otras tantas, raras y poco frecuentes. Pero la realidad es que es muy duro si vos no tenés recursos. En mi casa yo pude cambiar la puerta, yo me tenía que quedar afuera si no había nadie. En mi casa no tenía fuerza en la mano para abrir. Una vez tuve que llamar a un vecino, digo, ayúdame a abrir la puerta porque, bueno, eso fue en el primer año y medio, me tenían que bañar, no podía subir la escalera de mi casa, estaba toda endurecida, he cambiado mi aspecto físico,
cambió mucho mi cara, mis manos están en garra, endurecidas, y tuve que sacar un certificado de discapacidad en medio de todo eso para poder afrontar los tratamientos con las medicaciones que la prepaga me pedía un certificado de discapacidad porque si no, no te los entregan, porque son medicamentos muy costosos. Entonces, recuerdo así puntualmente, hay muchos recuerdos, ¿no? Pero puntualmente, por decir algo, el día del certificado de discapacidad para mí fue un día triste, me sentía mal, pero bueno, se superan las cosas, pero para superarlo tuve que trabajar mucho, ¿no? Este es como que el mensaje que yo quiero dejar y que a mí me interesa. Dale. Primero, conocer la enfermedad y tener una relación con ida y vuelta con el profesional que te está tratando, con los profesionales, porque no tenés un médico. Tenés reumatólogo, tenés gastroenterólogo, tenés cardiólogo, tenés neumonólogo, un montón. Yo la verdad que tengo un montón de órganos afectados, pero bueno, necesitas un psicólogo, necesitas apoyo, necesitas hacer cosas que te hagan sentir bien. Yo, gracias a Dios, pude mantener mis trabajos con cambio de tareas. Tener esta enfermedad es un trabajo más, tenés que dedicarle mucho tiempo a tus cosas personales, a tus cuidados, a vendarte tus dedos o lo que tengas que hacer, las personas que a lo mejor se pueden mover menos. Y bueno, y yo tengo también la suerte de tener una familia en mi casa que me ayudó, ¿no? Tengo hijas adolescentes y un marido, y bueno, y eso es lo fundamental. Bueno, no sé si lo resumí más o menos. Estamos terminando esta primera parte, este primer bloque de este programa especial sobre esclerodermia. ¿Sí? Recién estamos escuchando a Claudia Rivero, que nos contaba en primera persona, bueno, cómo fue esto de la enfermedad y, bueno, el tema de la discapacidad. Después vamos a contar cómo está hasta ahora. Así que en un segundito más no se pierdan esta segunda parte y vamos a seguir conociendo un poco más de las historias de Ana, de Claudia, y también desde la parte médica, como le decía antes, el tratamiento, esto de mejorar la calidad de vida, ¿sí? Que vamos a hablar con las doctoras, así que ya seguimos en Vidas que Enseñan. Renacer, volver a creer, transformar, soñar, revivir múltiples sensaciones con cada relato. Vidas que Enseñan. Auspician este programa Concienciaelevada.cae. Es un espacio que abre la puerta para que historias de vida, experiencias transformadoras y eventos solidarios encuentren un lugar para ser contados, con el objetivo de acompañar a aquellos que se atrevan a adentrarse en la búsqueda espiritual. Conciencia Elevada, un viaje transformador hacia el interior, hacia una conciencia plena. Porque ser consciente es la llave principal para elegir el modo que queremos vivir. Podés seguirnos en Facebook, concienciaelevada.cae, y en Instagram, @concienciaelevada.cae. Doctora Verónica Molina, fundadora y directora del ICFT, Instituto de Constelaciones Familiares y Abordaje del Trauma, espacio de asistencia y formación integrativa. Se brindan talleres periódicos de constelaciones familiares, de consulta individual, de pareja y de familia, y también la formación en constelaciones familiares y temáticas relacionadas al abordaje del trauma. Instagram, @constelacionesdra.bcortamolina. Web, constelacionesdramolina.com. Facebook, Constelaciones Familiares DRA Verónica Molina. WhatsApp, 54911 3291 3675. Te conmueven, te hacen pensar, te motivan, te alientan. Historias que inspiran. Seguimos en esta segunda parte de Vidas que Enseñan, en este programa especial sobre esclerodermia, ¿sí? Y hace un ratito estábamos escuchando el testimonio de Claudia Rivero, un poco emocionada también, ¿no? Y quería preguntarle a Fabiana y a Gabriela, nuestras especialistas médicas,
se me ocurren dos cosas, ¿no? Primero, esto de la actitud, ¿sí? Que pone el paciente, en este caso, como decía Claudia, que se puede salir adelante, por un lado, y también esto del apoyo de la familia, ¿no? Poder contar con seres queridos, que son los que por ahí conviven con nosotros, en este caso, como tenemos una enfermedad que por ahí quizás avanzó un poco rápido, ¿no? ¿Cuál sería el rol de esos familiares y el tema de la actitud? Y creo que es muy importante. Yo escuchaba tanto el testimonio de Claudia como el de Ana y me emocionaba, porque realmente a veces nosotros desde el lado del médico no nos damos cuenta que es difícil, muy difícil para nuestros pacientes, ya desde acceder al turno, esperar, tener que ir, que no consigue. Entonces, a veces, y en esos 20 minutos que dura la consulta, media hora, no podemos visualizar todo lo que tuvo que pasar. Y en este caso, si por ahí, a veces al afectar tanto las manos, que usamos tanto las manos, que las necesitamos básicamente, para primera necesidad, quizás tuvo que venir acompañada, pedirle al esposo que ese día no fuera a trabajar para acceder al médico, y no valoramos toda esa actitud, todo el esfuerzo que requirió venir a esa consulta. Y creo que eso también tenemos que revisarlo desde nuestro lugar. Es como todo, es re importante el apoyo de la familia, es clave. Sin uno solo no puede. Y también las dos, rescato, que dijeron lo mismo, tener recursos, porque son patologías que los medicamentos son de alto costo. Está bien, la mayoría de las coberturas, antes o después, con certificado, sin certificado, con papel, con 25 millones de certificados, terminan accediendo a la medicación, pero no es solo eso, es todo este cambio de vida. Entonces creo que es muy importante la familia. Y también, como decía Fabiana, creo que rescato esto de que vamos a tener un montón de obstáculos y un montón de estrés y cosas angustiantes, y que lo que vamos a tener que hacer es buscar recompensa y buscar situaciones que también nos den placer, porque si no es todo negativo, y siempre hay cosas que nos den placer. También me parece muy importante el tema de los proyectos. Tener proyectos a corto y a mediano plazo, siempre. Por más que uno se la vea negra, que está todo mal, siempre un proyecto, siempre algo para trabajar en el futuro. Y no nos define la enfermedad, no somos enfermas, ¿sí? Nos tocó tener esto. Claro. Pero una persona es mucho más que una enfermedad, no es la definición de la persona. Me encanta esto que decís, Gaby, porque yo que hace 10 años que me dedico al tema de la resiliencia, me encanta destacar eso, ¿no? Uno es mucho más que aquello que tiene, aquello que padeció, e incluso cuando vos hablas de proyectos, yo encontrar el sentido de la vida, digo, te referís a proyectos más allá de la enfermedad, sino hacer cosas placenteras, ¿no? Que nos puedan un poco sacar por ahí de esa cotidianidad, ¿no? Algo de la creatividad, de lo que se puede hacer, desde lo deportivo. Fabi, ¿vos querés decir algo? Sí, que obviamente el tema de la familia, que es importante, ¿no es cierto? Pero a veces nos toca que no esté la familia, a veces nos toca que no esté el recurso, ¿sí? Y mientras estaba escuchando, me acuerdo de una paciente que tenía una discapacidad muy severa de las manos. No había familia que acompañaba, en realidad ella era el sostén, mucho menos había recurso. Formaba parte de grupo de pacientes, nosotros trabajábamos junto con psicólogos, y ella tejía al crochet de una manera, estoy hablando de una discapacidad severa de las manos, y era una cosa que uno veía la actitud que tenía frente a la vida, la actitud que tenía frente a la mochila de oxígeno que tenía que cargar, y eso a uno como médico no le permitía muchas veces quejarse. Claro. Es Y decir, me imagino que los son médicos... enseñanzas, Claro. son enseñanzas, Alejandro, que
uno se la lleva, es decir, recibe mucho de los pacientes. Uno da Tal cual. en estos pacientes con enfermedades crónicas, pero recibe mucho. Hay una paciente que me ha comentado que la esclerodermia le ha dado muchas oportunidades. Y cuando a vos alguien te dice eso, y te lleva a pensar mucho, te lleva a decir, ese es el lugar donde vos te tenés que parar, ¿no? Desde el ver que aún en la adversidad uno siempre tiene oportunidades. Por eso que ayer, en algún momento que intercambiamos algún mensaje, yo apuntaba que lo importante es la calidad de vida. Y la calidad de vida entendiéndola en lo físico, lo emocional, el dolor, el sueño, ¿sí? Lo social. Nosotros hicimos un trabajo que presentamos ahora en el Congreso Argentino de Reumatología, que lo que hicimos fue evaluar la calidad de vida y pensábamos que por la pandemia podía estar afectada. Lo que vimos que en realidad la calidad de vida de los pacientes con esclerodermia estaban afectados. No podemos asegurar que sea por la pandemia, ¿sí? Pero vimos que había un 10% del grupo de pacientes que nosotros evaluamos que tenía afectados los 5 dominios. El físico, el social, el dolor, el emocional. Entonces, digamos, no es poco, ¿sí? Y que el mayor dominio afectado fue el físico. Y algo que a mí particularmente me puso muy contenta es que el menor afectado fue el social, ¿sí? Yo creo que eso es muy importante, el tema de que puedan mantener, digamos, la participación social. Ana tiene, y Claudia participa, y están los conversatorios de los días miércoles de Esclerosalud, que realmente es un espacio muy importante. De hecho, ahora perdóname que te interrumpo, pero justamente quería que Ana le cuente a la gente, porque yo creo que hay una parte de la resiliencia, ¿sí? Que para quienes no saben es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de superar situaciones traumáticas, que están fortalecidos, y hay como un componente de la resiliencia que no todas las personas que son resilientes lo tienen, que es el hecho de trascender, ¿sí? La trascendencia dejando huellas, ¿sí? Cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué harás con lo que te ha pasado? O ¿por qué a mí? O mejor dicho, ¿por qué no a mí? O el para qué. Y en ese para qué tiene que ver mucho con la empatía, con la solidaridad, con pensar en el prójimo, ¿no? Y en este caso, Ana no se quedó en su enfermedad y en todo caso, en su calidad de vida y en tratar de mejorar día a día, sino que pensó en las demás personas que también, como ella, alguna vez recibieron un diagnóstico de esclerodermia, y en tu caso fundaste Esclerosalud, ¿sí? Contanos, Ana, cómo surge esta idea de fundar esta asociación, en qué momento lo hiciste, cuáles son los objetivos. Nosotros, digo nosotros, ya estoy hablando de la asociación, pero claro, a mí me pasó, cuando yo recibí el diagnóstico, como todos, cuando recibimos el diagnóstico, ya llegamos tan cansados, estamos emocionalmente lastimados, todos. Es muy raro que alguien llegue, bueno, tal vez el caso de Claudia, cuanto más pronto es el diagnóstico, se recibe el diagnóstico, hay menos deterioro emocional. Hay mucha depresión dando vueltas, circulando. Esto de que lo primero que nos dicen los médicos cuando nos dan el diagnóstico es no mires internet, todos van a mirar internet, porque los peores casos, las peores fotos están en internet, y eso no quiere decir que nos vaya a suceder a todos. A mí me pasó de ir a las reuniones de pacientes, porque hay mucha resistencia a acercarnos a las reuniones de pacientes.
Porque todo el mundo cree que la fantasía es que van a estar hablando de la enfermedad, y van a estar, voy a estar viendo cómo me voy a poner peor después. Y a mí me pasó eso. Al principio yo fui a la asociación anterior, la fundadora fue Nieves Busto Caviglia, que fue una gran mujer, una pionera en lo que es asociaciones de pacientes y en el trabajo, y para nosotros, para los pacientes y personas con diagnóstico de esclerodermia, que esto yo también hago mucho hincapié, corro paciente de persona con, para nosotros ella fue una gran persona y es una gran maestra para mí. Y bueno, yo iba a las reuniones y yo los veía y decía, no, yo entraba y salía, entraba y salía. Cuando Nieves falleció, me sumé a la asociación de ella, como para coordinar los grupos, para colaborar, y después esa asociación dejó de funcionar, y ahí un grupo de pacientes decidimos armar Esclerosalud. O sea que de alguna manera es como la continuidad de lo que Nieves, claro, de lo que Nieves nos dejó. Y si bien hablamos de situaciones, todos estos temas, de hecho tenemos en los conversatorios que dice Fabiana, que estamos haciendo, creo que vamos por el 25º, me parece, en el primer miércoles de cada mes, es sola, pero siempre llevando a algún paciente resiliente. Tengo problemas de comunicación. Siempre llevamos a alguien que nos cuente su experiencia, pero de cómo pudo darle vuelta, a la página y transformar. Exactamente. Y después llevamos a médicos y especialistas que nos enseñen, desde que nos hablen de esclerodermia, que nos enseñen a conocer, porque lo que nosotros necesitamos son personas que tengan esclerodermia, pero que conozcan su enfermedad, que sepan y que puedan elegir. Porque esto que decía Fabiana, que es del tema del acceso a la medicación, el tema de la adherencia al tratamiento. Hay un 50% de pacientes que dejan, no solo con enfermedades crónicas, ¿no?, que abandonan el tratamiento porque se cansan. Se cansan de la burocracia, se cansan de la calidad de vida, se cansan porque también esto de los familiares, contar con esos recursos, no solamente el recurso económico, sino el recurso afectivo, el recurso social. Las familias también se enferman, las familias también se cansan. Entonces tenemos que trabajar mucho con el paciente o con las personas con esclerodermia, para poder que puedan entender que la familia también está cansada, y acompañarlos desde ese lugar. Y con respecto a lo último que quiero decir, por las dudas, es que estamos dando muchos talleres, esto que contaba Fabiana, que la emociona tanto, y que la verdad que para mí es un placer escucharla y tenerla, porque Fabiana no solamente es asesora médica, sino que es nuestra médica, de Claudia también, es nuestra médica. Nosotros le confiamos a ella todo, nuestra salud y también nuestras emociones. Es una gran compañera, en estos momentos de nuestras vidas. Es una gran persona, Fabiana. Se nota eso que decís, por el compromiso, por la emoción que ella brinda. Ahora después le voy a preguntar a Fabiana para que haga una evolución de esto. Yo te quería preguntar, porque digamos, siempre en esto de los grupos de pares, que para mí es sumamente importante en temas de superación personal, vos decías que suelen invitar a las reuniones a alguna persona, digamos, resiliente que haya atravesado la enfermedad o que se encuentre, digamos, en una etapa de superación. Contame que vos como espectadora digamos, y también par, ¿no?, de esas personas que tienen la enfermedad, qué es lo que se produce en ese ambiente, ¿no?, donde la persona cuenta cómo salió adelante, cómo es el vínculo con ustedes. Me interesa que le cuentes eso también a la gente. Es multiplicador. O sea, los otros lo que ven es que todos pueden, que todos pueden hacer algo.
y se sienten identificados, y cuando se sienten identificados en el dolor, en el no puedo, también se sienten que ellos también, si hacen algún cambio, podrían llegar a... Y eso es lo que nosotros estimulamos. Por ejemplo, ahora tenemos abierto un taller de nudos, donde todos tejen, inclusive tenemos hasta un hombre tejiendo. Los viernes a la tarde hacen cosas, están haciendo cosas maravillosas, porque es una manera también de no abandonar la práctica, porque tampoco con el tema de COVID hay turnos en kinesiología y hay turnos para rehabilitación. Entonces ahora están todos tejiendo. También tenemos taller literario, porque la escritura es catártica y la posibilidad de poder escribir también ayuda. Obviamente que hacemos mucho hincapié en psicología, todos tenemos que hacer terapia individual, pero también aprovechar esta cuestión grupal para poder trabajar y escuchar y reconocernos en el otro, reconocernos en las debilidades y en las fortalezas. Eso es fundamental. Y saber que contamos, porque esto no es un grupo de autoayuda donde todos hablamos y todos contamos y nos ponemos a llorar. Sí, lloramos, nos reímos, nos pasa de todo, pero la realidad es que es un grupo de contención y un grupo de aprendizaje. Nosotros estamos todo el tiempo aprendiendo para poder saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, dónde están los límites, en quién podemos confiar, en quién no. De hecho, va a salir en breve una encuesta para poder armar un mapa de recursos de esclerodermia, un mapa argentino donde sepamos dónde van a estar todos los médicos que saben, los pocos médicos que saben de esclerodermia, y vamos a tratar de ayudarlos y a tratar de capacitar a esos médicos. Vamos a buscar recursos para poder capacitar cada vez más a esos médicos, para poder contar con mayor apoyo y con mayor... a los pacientes inclusive que están sin diagnóstico, pero por lo menos vamos a buscar a estos pacientes que están con diagnóstico, que tengan mejor calidad de atención. Tal cual. Ahora volvemos después un poquito con vos para el final, Ana. Quería preguntarte, Fabiana, doctora Sandra, ¿no? Que se habló mucho por ahí, más allá de los costos, ¿no? ¿Cómo, si hay un tratamiento, si hay varios tipos de tratamiento, de qué depende, digamos, que es el grado, digamos, de cómo incide la enfermedad particularmente en cada persona, de qué tratamientos hablamos? Viste que cuando empezamos a hablar de los síntomas, hablamos del Raynaud y dijimos que era algo vascular. Entonces, una de la gran artillería en cuanto a tratamiento tiene que ver con fármacos que faciliten la vasodilatación, es decir, que mejore la circulación, que mejore el Raynaud. Ese Raynaud muchas veces cuando empieza a aumentar la alteración vascular puede generar úlceras digitales, ¿sí? Y entonces también hay medicación que favorece la cicatrización o previene el desarrollo de nuevas úlceras. Dijimos que la otra parte de la enfermedad tenía que ver con lo inmunológico, ¿sí? Hay inmunosupresores que utilizamos. Acá, a diferencia de, por ejemplo, la hipertensión arterial, no es que uno usa una pastillita para la enfermedad. Acá uno va utilizando el tratamiento de acuerdo al órgano que está afectado, ¿sí? Entonces, y también en el último tiempo dijimos que la tercer patita de esta enfermedad era la fibrosis, y también en este último tiempo contamos con tratamientos antifibróticos que después dejo para que Gabriela nos cuente que tiene que ver con el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial. Respecto de otros tratamientos, hay tratamientos que no son farmacológicos,
que tiene que ver también con la educación del paciente. Por ahí no comentó Ana y Claudia, pero el tema es, el paciente con esclerodermia también tiene que tener un orden en cuanto a cuántas comidas tiene que realizar, que esas comidas cómo tienen que ser en cuanto a cantidad, cuánto tiene que pasar para podernos ir a acostar, y estas son pequeñas cosas que nos van facilitando el sentirnos mejor. ¿Sí? Si de repente hay una sola comida en el día y copiosa, muy probablemente no se van a sentir bien, y en cambio lo que hacemos es que realicen varias comidas en el día, pequeñas cantidades, con colaciones, ¿sí? Que no se vayan a acostar ni bien terminaron de comer para evitar el reflujo gastroesofágico. Entonces son tratamientos no farmacológicos que también tienen un peso muy importante en el pronóstico y también en la calidad de vida. ¿Sí? Y en cuanto a lo que ambas han dicho, les súper agradezco. Yo también me siento orgullosa de tener como pacientes a Ana y a Claudia. Son súper referentes, son modelos de paciente para imitar, y presentaron un trabajo en el Congreso de Pacientes de Reumatología sobre emociones, que verdaderamente escucharlo fue sumamente enriquecedor, y bueno, que hablan de que no es esto de paciente, a veces a uno lo hace pensar en una actitud completamente pasiva, ¿sí? Y no tiene nada que ver con ellas dos. No, tal cual. Ahora voy a volver con ese tema de... No me olvido de vos, Claudia, que ya vuelvo con vos, que Claudia está esperando porque queremos contar cómo estás ahora, que bueno, que por suerte estás mucho mejor. Y contanos vos, Gabriela, algo anticipaba Fabiana, el tema del tratamiento vinculado al tema pulmonar. Y como decía Fabiana, los tratamientos, un único tratamiento no hay un tratamiento curativo de la enfermedad. Entonces, como explicaba Fabiana, uno va a donde está afectando tratando de modificar. Y para lo que es pulmón se pueden utilizar, como decía Fabiana, inmunosupresores con el objetivo de bajar esta autoinmunidad, estos anticuerpos que lastiman. Y cuando ya la fibrosis está más establecida y no se ve tanta actividad inmunológica, se pueden utilizar también drogas antifibroproliferativas, ¿sí? Por supuesto que estos medicamentos se utilizan en conjunto, hay que hacer un seguimiento, como decían, creo que en eso estamos de acuerdo todas. El tratamiento debe ser interdisciplinario, en lugares de referencia. Muchas veces debe pasar lo mismo a Fabiana, que le refieren pacientes y que por ahí ella da un lineamiento y el médico que lo sigue lo va continuando y por ahí los ve 2 veces por año como para supervisar, y eso también está bueno. O sea, no significa que hay pocos médicos que puedan tratar la enfermedad, pero sí armar redes. Armar redes, eso está bueno. Sí. Las drogas, estas tienen eventos adversos, son drogas, las inmunosupresoras atacan también los anticuerpos que nos defienden, entonces muchas veces hay que hacer controles con infectología, no olvidarse de las vacunas, saber que vamos a estar expuestos a más infecciones, entonces por eso es que uno va regulando. Y las drogas antifibroproliferativas, entre ellas el nintedanib, que es una droga que está aprobada para el compromiso intersticial en esclerodermia, puede llegar a tener eventos adversos gastrointestinales como diarrea. Fabi, esto es lo que hablamos ayer por WhatsApp, de lo que vos llamás el consultorio multidisciplinario. Claro, nosotros desde el año 2011 trabajamos en conjunto, yo en lo particular con la doctora Ángeles Bar, que es neumonóloga del hospital, y ya desde hace un año largo, nada más que ahora nos agarró la pandemia, atendemos en el mismo consultorio.
Entonces, esto de que Claudia comentaba que tiene neumonólogo, cardiólogo, tratamos de tener cada vez consultorios multidisciplinarios como para que la evaluación del paciente sea una evaluación holística, una evaluación multidisciplinaria en un instante, en un momento, trabajando con tiempos extendidos de consulta. Ahí, bueno, tanto Claudia como Ana pueden dar testimonio de esto, que no son los 15 minutos porque no se podría. Es decir, uno no puede tener consultas de decir 15 minutos. Nosotros pactamos las consultas por ahí de hora u hora y media, depende el caso, porque no solo es dar el tratamiento, sino es importante esto que decía Gaby respecto de que puede estar más susceptible a infecciones. Bueno, entonces el tema siempre es el riesgo-beneficio y uno de bajar, de decir, bueno, esto pasa, entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de alerta o el sistema de alerta que vas a tener que tener o la pauta de alarma? Y bueno, te tenés que fijar esto, es decir, ir educando y ir consensuando. Hoy salió publicado un artículo respecto de la adherencia al tratamiento en pacientes con esclerosis sistémica de un grupo italiano. Y lo que vieron era que en realidad la mayoría de los pacientes no se negaba a hacer los tratamientos, pero sí que tenían sus preferencias y más del 80% lo que prefería era la vía oral. No siempre podemos, pero en el caso que uno tiene que tomar en cuenta eso. Porque el tratamiento menos efectivo es el que no se hace. No se hace, ni hablar, ni hablar. Quedan pocos minutos, quería volver con Claudia Rivero, nos habíamos quedado en la primera parte, por ahí en la parte quizás más dolorosa, ¿no?, de la enfermedad, y contabas esto de que fue cuando sacaste el certificado de discapacidad, pero ayer me contabas que desde que conociste a Fabiana y a su compañera de equipo, a la neumonóloga, que ahora la vas a nombrar vos también, que ya la nombró antes Fabiana, hubo como un cambio en tu calidad de vida. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís hoy? No, hoy me siento muy bien, a pesar de que yo estoy en tratamiento, mi enfermedad está estable, la verdad es que mis médicas en conjunto hicieron mucho esfuerzo y me tuvieron muy controlada, muy de cerca, para tratar de controlar, porque algunos tratamientos no sirvieron y la enfermedad siguió avanzando, pero todo eso fue en el primer año y medio. Ahora estoy estable, estoy activa, tengo que cuidarme mucho y dedicarme. Como digo, yo tengo este trabajo extra de cuidarme, tomo mucha medicación, pero mira, quiero decir algo de ese momento tan triste, ¿no?, que siempre me quedó en el recuerdo, y que fue que en ese momento donde realmente no se dice paciente, somos personas con una enfermedad, pero en el momento que la enfermedad es tan avasallante, que te toma por completo, porque yo iba a un centro de rehabilitación y a pesar de que me estaba rehabilitando, la enfermedad seguía avanzando, estaba cada vez más dura y todo lo demás. Recuerdo de ese momento tan triste que los momentos en que me olvidaba era cuando estaba en reuniones familiares o de amigos. En ese momento no sentía dolor, a pesar de que fue un tiempo de dolor de cuerpo entero, ¿no? Yo dije, es el único momento donde no sentía dolor, cuando estábamos reunidos con amigos, así que la parte social es muy fundamental. No, yo ahora me siento muy bien, mi enfermedad está estable, como te dije antes, me siento activa, trato de estar cada día mejor, y con respecto a los proyectos que decía recién la doctora, la neumonóloga, dijo, bueno, importante tener proyectos, ¿no? Vos sabés que otra cosa que me pasa es que no tengo proyectos a largo plazo. Los proyectos son ahora y acá cerquita, pero tenerlos, ir cambiándolos, ¿no? Y creo que así se debe vivir la vida, realmente, no la vida con esclerodermia, la vida en general. Vivir ahora y acá próximo, no muy allá, porque la verdad es que no sabes qué te puede pasar, ¿no? Entonces, creo que eso vale. Hacía muchas cosas que dije no voy a poder hacer, no las puedo hacer ahora, pero hago muchas otras.
está. Como por ejemplo. Puedo usar mis manos de esta forma. Por ejemplo, y bueno, yo hago yoga adaptado, porque mis manos no se pueden apoyar, bordé, puedo tejer crochet, no con 2 agujas, puedo cocinar cosas que no tenga que cortar con fuerza, pero puedo. Puedo usar mi computadora usando menos dedos, yo usaba todos los dedos, pude mantener mis trabajos y puedo ayudar a otros, diciéndole que van a estar mejor, enseñándoles algo de la enfermedad que es re compleja y que muchas veces uno cuando se enferma, mucha gente dice, no quiero ni, a mí misma me pasa a veces, ni quiero saber lo que va a pasar, porque para qué, viste, a lo mejor, no, aconsejar, decir que un acompañante terapéutico es fundamental en esta enfermedad, es fundamental, fundamental. Yo un día dije en terapia, después de casi 2 años, 1 año y medio, dije, bueno, la vida, tengo que pensar como que la vida me dio la oportunidad de verla desde 2 puntos de vista, desde una persona totalmente activa y desde este lugar de una persona transitando una enfermedad. Entonces tengo 2 visiones de la enfermedad, ¿no? Antes era súper avasallante, o así me consideraba, muy activa, 2 trabajos, gimnasia, deporte, correr. Y bueno, y ahora hago otras cosas, sigo con mis 2 trabajos, con mi trabajito de mi enfermedad, y ayudando a los demás y descubriendo, como esta entrevista, todos los días cosas nuevas. Tal cual. Lo que yo estaba pensando, y qué lindo esto de sacar esta parte de, bueno, cómo a pesar de la enfermedad uno puede seguir su vida y puede reinventarse, ¿sí? O redescubrirse, y me gustó esto también de por ahí ponernos, para todos, ¿no? En general los objetivos por ahí a corto o en mediano plazo, y no solamente ponernos objetivos, sino disfrutar esos pequeños logros, ¿no? En la vida laboral, en la vida personal, en la vida familiar. Y algo que vos contabas, Claudia, que en realidad en toda la charla, ya más de 1 hora que venimos haciendo este programa especial de esclerodermia, muy interesante y muy lindo por los testimonios que estamos escuchando, la verdad que muy, muy emotivo también, es esto del contacto con el otro, ¿no? O con la otra, ¿no? Se ve mucho en todas las historias, ¿no? De ustedes, incluso incluyendo a Gabriela y a Fabiana como especialistas médicos, ¿no? De descubrirse, digamos, en el contacto con el otro, ya sea en las charlas con las personas que por ahí superaron o están en tratamiento y están en la parte, como decíamos, de la resiliencia, en esto del otro como un familiar o alguien que nos brinda el apoyo, el otro puede ser ese médico, esa médica que nos sabe el corazón y que nos escucha, el otro puede ser un par, y me parece que eso también es interesante. Ya para ir terminando, en realidad quería que cada una de ustedes pudiera cerrar, si quieren empezamos con Fabiana y con Gabriela como médicas, ya sea con un mensaje, con una conclusión, por ahí algo que les quedó de la charla, y también después Ana y Claudia. Yo te escuchaba hablar, Alejandro, y escuchaba haciendo como una síntesis de esto, y me acordé de algo que tiene que ver con los sueños, ¿sí? Hay una profesional muy destacada a nivel mundial que sabe sobre enfermedad pulmonar intersticial, y uno la escuchaba en congresos, y en algún momento uno soñó con si la pudiéramos traer, si la pudiéramos escuchar, si le pudiéramos presentar un caso, y eso sucedió. Y eso entonces nos enseña, a mí en lo particular, que uno tiene que tener sueños, y no importa que esos sueños sean como ambiciosos. El tema es soñar, y eso también es una manera a través de los sueños de tener proyectos, porque muchas veces los proyectos comienzan siendo sueños, ¿sí? Que después los vamos recortando, los vamos concretando y los bajamos. Así que bueno,
falta poquito para las fiestas, falta poquito para que se termine este año tan particular, así que lo que les deseo es el mejor sueño. Qué lindo. Estábamos Gracias. escuchando a la doctora Sandra Fabiana Montoya, traumatóloga y subdirectora de la carrera de medicina de médico especialista en traumatología de la UBA. Repito, para las que por ejemplo fueron más tarde. Te invito a vos, Gabriela Tabaj, médica neumonóloga, coordinadora del consultorio de esclerosis pulmonar y jefa de docencia e investigación del Hospital Centrángolo, para que bueno, puedas hacer también tu cierre, como recién lo hizo Fabiana. Qué sé yo, lo que saco de todo esto que estuvimos hablando es la importante de la escucha, ¿sí? No perder nuestra escucha, poder transformar eso que percibimos, pero de verdad, mirar y escuchar de verdad y ponernos un poquito siempre en el lugar del otro. Eso creo que nos ayuda a ser cada día alguito mejor persona, y creo que eso es a lo que tenemos que apuntar. Genial, qué lindo. Bueno, la palabra empatía, que algo habíamos hablado hace un ratito, fundamental, lo que yo veo, y digamos, si no las conozco, me di cuenta en esta charla, digamos, la empatía que ustedes especialmente, ¿no? Gabriela y Fabiana como médicas, deben tener con sus pacientes, ¿no? Y ese ida y vuelta debe ser súper importante a la hora digamos, de enfrentar la enfermedad o hacer que el paciente tenga otra actitud. Y bueno, me encanta escucharlas porque además lo dicen acá sus pacientes y eso es re lindo. Claudia, antes de terminar con Ana, te dejo a vos un cierre para el final. Claudia Rivero. Bueno, en realidad mi cierre es, ¿no? Ojalá que esté escuchando gente que tenga esclerodermia y muchos. Es, bueno, decirles que se puede vivir bien y pleno a pesar de tener esta enfermedad. Que si están solos, busquen ayuda en una asociación, como puede ser Esclerosalud o cualquier otra, en amigos, que no se sientan solos y que se puede vivir y bien. En un momento uno puede ver todo muy oscuro, pero bien tratado y acompañado se puede vivir pleno, a pesar de tener esta enfermedad. Genial. Bueno, y Ana Salas, voy a hablar con vos y agradecerte nuevamente que a través de Esclerosalud, con tanto conocimiento que vos tenés de médicos y de pacientes, me diste una gran mano, o las dos manos, para poder armar este hermoso programa, esta hermosa charla con estas 4 mujeres divinas, cada una desde su lugar, desde su profesión, desde su forma de ser, para que vos cierres, como decían las chicas hace un ratito. Yo uno un poco lo que decían, porque escucho a Fabiana que habla de los sueños y esto de este logro que tuvieron, y yo siempre pensamos en que necesitamos tener un propósito en nuestra vida, ¿no? Que tenga sentido, y nosotros trabajamos por esto, por darle un sentido a nuestras vidas. Gabriela habla de ponerse en los zapatos del otro, y esto de la diferencia entre la simpatía y la empatía, ¿no? Sí. Esto de encontrar médicos que conozcan la enfermedad, pero que aparte puedan ser empáticos, ya nos lleva a lo que dice Claudia, que es esto de no quedarse, no sentirnos, no quedarse, ya no nos sentimos solos, sentimos que estamos acompañados en este trayecto, y hasta podemos vernos desde otro lugar, ¿no? Esta cosa de que antes éramos de una manera y ahora de otra, pero en realidad somos los mismos transformados y en otro rol o haciendo otras actividades, pero con la misma esencia y con esta cuestión de ahora trayendo las fiestas, la Navidad, este año tan particular y tan interesante, donde pudimos rescatar este espacio, por ejemplo, el Zoom, para poder no perder el contacto con los otros, para estar
comunicados, para informarnos, para aprender, para difundir. Te agradezco enormemente, Alejandro, porque esta posibilidad de estar nosotras hoy acá contando nuestras historias, las doctoras trayendo todo lo que saben y pudiendo contarle a otros que pueden estar pasando por alguna situación, que se puedan sentir incómodos o solos o mal, que bueno, que se contacten, que entren a nuestro Facebook, que es Esclerosalud, es @esclerodermia.ar, que nos busquen los miércoles de 16 a 18, estamos también en Zoom, que van a encontrar las distintas charlas. Por ejemplo, mañana tenemos una charla sobre alimentación saludable, que va a ser espectacular, porque es alimentación pensada para esclerodermia, antiinflamatoria, y con todos estos tips que trae Fabiana para poder estar mejor. No sé, yo más que gracias en nombre de todos los pacientes de Esclerosalud, de la comisión directiva, de todos, muchísimas gracias a todos por el aporte. Claudia, porque nos acompaña siempre, es una gran compañera. Claudia la queremos traer un poquito más, pero está muy ocupada. Bueno, no, la verdad que muy lindo el cierre. Yo la verdad que creo que después de haberlas escuchado a ustedes, creo que no hace falta ni que yo haga un cierre, porque me quedo con todo lo que ustedes dijeron a lo largo de todo el programa, ¿no? De esta edición y emisión de vidas que enseñan con este programa especial sobre esclerodermia. Así que a mí me queda agradecerles a las cuatro, a Gabriela, a Fabiana, a Claudia y a Ana, no solamente por haber participado, sino por el compromiso, por la pasión, por la calidez y por la emoción, ¿sí? que pusieron las cuatro en este lindo programa. Y la verdad, bueno, yo como conductor me sentí muy a gusto de poder hacerlo con ustedes. Así que les mando un beso a las cuatro. Y bueno, para quienes escuchan el programa, el martes que viene seguiremos con otras historias, con otras vidas que enseñan. Así que muchas gracias por estar ahí. Chao. La vida es un 10% lo que nos ocurre y un 90% cómo reaccionamos a ello.